Intentarlo una vez más. Bell nació en la esclavitud. Cuando tenía 11 años fue vendida en pública subasta. Como nadie ofrecía ni un centavo por ella, el subastador, señalando a un rebaño de ovejas, gritó: «¡Van con la niña!». Y alguien, gracias a las ovejas, la compró por $100. Sus nuevos dueños la golpearon con tiras de metal muy calientes porque no sabía hablar inglés, idioma que nadie le había enseñado. Cuando llegó a la edad de 13 años, la vendieron de nuevo por $105. Justamente por aquel entonces su madre murió de frío y su padre de hambre. El descubrimiento de una palabra. Tenía 14 años cuando oyó por primera vez las palabras abolicionistas entre los clientes que llenaban la taberna de su amo que ella atendía. No conocía el significado de ese vocablo y no tenía derecho de preguntar por él. Aguzando el ingenio, pronto descubrió que los abolicionistas eran quienes luchaban para que terminara la esclavitud. «No importa quiénes sean esos abolicionistas, señor», suplicó Bell, «por favor, bendice lo que están haciendo». Después de una serie de avatares y de que la vendieran 3 veces más, obtuvo por fin la libertad. Libre y libertadora. La historia de Bell, además de dura, es larga. Cada minuto y cada trecho de su camino estuvo marcado por el dolor y el heroísmo. Además de sus padres, perdió a todos sus hermanos y hermanas, a su esposo y a todos sus hijos en el espantoso torbellino de la esclavitud. Cuando ya era libre, entabló amistad con una joven miembro de su iglesia llamada Nancy, con la que se estuvo relacionando durante varios meses. Esta señorita murió y recién entonces supo que en realidad se trataba de su propia hermana. Sus circunstancias y su mundo, junto con su convicción de que Dios la llamaba a una obra especial, la hicieron convertirse en predicadora itinerante. El tema central de sus mensajes era la impiedad más grande que, según ella, cometió la nación, la esclavitud. Sentía, sin embargo, que su nombre de esclava no le quedaba bien a una sierva del Señor, así que adoptó otro que le parecía más apropiado. Unió 2 palabras significativas para ella y adoptó el nombre de Sojourner Truth, que venía a querer decir algo así como divulgadora itinerante de la verdad. Una obra grande y fructífera. Tenía que viajar descalza, pues medía 2 metros de estatura y tenía unos pies muy grandes y no podía encontrar zapatos de su talla. Caminó y predicó todos los días de su vida. Su entusiasmo y su buen hacer convencieron a los abolicionistas blancos a aceptarla como compañera de lucha. Habló ante grandes auditorios y ante unos pocos oyentes. Los blancos se maravillaban de que aquella ex esclava, que nunca aprendió a leer ni a escribir, hubiera descubierto el secreto de cómo conmover los corazones con un sentimiento profundo y desconocido para ellos. Con Lincoln en la Casa Blanca. El 29 de octubre de 1864 fue recibida por el propio Lincoln en la Casa Blanca. Cuando saludó al presidente de la nación, le comentó: «Nunca antes había oído hablar de usted hasta que llegó a la presidencia». Abraham Lincoln sonrió bondadosamente ante aquella candorosa ingenuidad, diciéndole: «Pues yo se había oído hablar de usted unos cuantos años antes de ser presidente. Su nombre es bien conocido en el Medio Oeste». Quizás fue uno de los discursos de Sojourner Truth el que encendió la llama abolicionista en el corazón de Lincoln. Cada día daba un paso más en su ascenso hacia la cumbre. Cuando estalló la guerra de secesión por causa de la abolición de la esclavitud, Sojourner acudió al campo de batalla a lavar la ropa de los soldados. Nunca cejó en su lucha por alcanzar el objetivo que se había propuesto en su vida.
dio un paso después de otro. Vivió un día a la vez sin dejar uno solo en el que no se acercara un poco más a la meta que se había propuesto. Partió de lo más bajo de la escala social de su tiempo, pero alcanzó la cumbre, habiendo cumplido todos sus objetivos. 3 presidentes de los Estados Unidos la recibieron en su residencia oficial de la Casa Blanca y el Congreso escuchó sus sobras y profundas palabras que conmovieron a los senadores. Murió a los 86 años, pero su legado de lucha en pro de los derechos humanos se mantiene vivo en museos, calles, libros y monumentos de su país, los Estados Unidos de Norteamérica. La victoria como fruto de la perseverancia. Un autor anónimo escribió estas memorables palabras hace muchos años. Iniciar una obra es algo relativamente fácil, basta con avivar un poco la llama del entusiasmo. Perseverar en ella hasta el éxito es cosa diferente, es cosa que requiere continuidad y esfuerzo. Comenzar está al alcance de cualquiera. Continuar distingue a los hombres de carácter. Por eso la médula de toda gran obra, desde el punto de vista de su realización práctica, es la perseverancia, virtud que consiste en llevar las cosas hasta el final. Es preciso, pues, ser perseverante, formarse un carácter, no solo intrépido, sino persistente, paciente, inquebrantable. Las grandes victorias corresponden siempre a quienes se preparan, a quienes luchan y a quienes perseveran. No es posible dudar de que todo aquel que persevera en la lucha por alcanzar su ideal, si pone todo su corazón, todo su esfuerzo, todo su talento, todo aquello de que es capaz, alcanzará todas las metas que se proponga. Conmueve hasta las lágrimas comprobar las proezas realizadas por hombres y mujeres aparentemente débiles para lograr algo que amaban más que su propia vida. Recuerda siempre que el mundo se hace a un lado para abrirle paso a quien con firmísima determinación y perseverancia invencible sigue un camino ascendente hacia el objetivo que se ha propuesto. Lo importante es levantarse de nuevo. La persona de éxito, dice Camilo F. Cruz, aprende a perseverar cuando las cosas no se dan de acuerdo con sus planes. Aprende a levantarse una y otra vez para retomar el camino que eventualmente le conducirá a la realización de sus sueños. Al mirar más de cerca el proceso que lleva a los triunfadores a alcanzar aquello que buscaban, encontramos que fue su persistencia, su enorme deseo de ver su sueño realizado, el responsable de que al final del día pudieran probar el dulce sabor de la victoria. Una perseverancia inasequible al desaliento es la más espléndida posesión de los vencedores. Y lo intento más de 1000 veces. Cuando el coronel Sanders estaba resuelto a fundar la hoy conocida cadena Kentucky Fried Chicken, lo único con lo que contaba era una receta de pollo frito que él estaba convencido de que podía ser el germen de una gran empresa. Sin embargo, el primer banco a donde acudió en solicitud de un préstamo para empezar su negocio no compartió su convicción. Es más, su receta tampoco logró entusiasmar al segundo banco al cual fue, ni al tercero ni al 10º. Pero aún así Sanders sabía que la persistencia engendra éxito, por eso lo intentó en otro banco, que también le dijo que no. Una tras otra, el coronel Sanders desfiló por 1006 oficinas bancarias donde se repitieron las negativas antes de que la número 1007 le otorgara el préstamo que necesitaba para abrir su restaurante, que hoy en día se ha convertido en la primera cadena mundial de restaurantes especializados en pollo frito. Abundan los ejemplos de esfuerzos heroicos que lograron superar todos los obstáculos. Ahora bien,
No es necesario que todos lleguemos a la heroicidad, aunque sí hay una ley de validez universal. Los resultados que podamos alcanzar en cualquier orden de la vida serán al fin y a la postre directamente proporcionales al entusiasmo, el esfuerzo y la constancia con que nos enfrentamos a los desafíos que se nos presenten. Siempre hay que volver a intentarlo. Abraham Lincoln empezó su carrera política a los 23 años de edad. No obstante, los siguientes 28 años estuvieron plagados de caídas, reveses políticos y rotundos fracasos que habrían hecho desistir a cualquiera. ¿Qué habría ocurrido si Lincoln hubiera renunciado a su sueño después de su tercera, quinta o décima derrota política? Sin embargo, él continuó tras su sueño y fue así como a los 51 años de edad se convirtió en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Por tanto, si quieres triunfar, vuelve a intentarlo. Inténtalo una vez más. Es el auténtico secreto del éxito. Aprender de los fracasos. Thomas Alva Edison consideraba que todo fracaso era una inversión, no una derrota. Por eso dijo, muchos de los verdaderos fracasados fueron personas que no se dieron cuenta de cuán cerca se encontraban del éxito cuando decidieron renunciar. Haz tú lo que hacen los triunfadores, inténtalo una vez más, hasta que lo logres. Es decir, obedece la cuarta ley del éxito y triunfarás en la gran empresa de la vida.